Hola, bienvenidos al sexto episodio de Biobárica Talks. Como saben, es un espacio para compartir experiencias, debatir acerca de la medicina hiperbárica. En esta ocasión tenemos el agrado de que nos acompañe el kinesiólogo Gonzalo Monge. Gonzalo es el director de Biobárica Chile y además hoy nos trae toda, digamos, el resumen de un gran trabajo que publicó acerca de la cámara hiperbárica Revitaler y su seguridad técnica y terapéutica. De eso nos hablará en breve, en unos minutos. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Fabricio, muy buen día y muchas gracias por la invitación a No, por favor. BioBárica, a todos ustedes. Un Bien, honor. aprovecho para decirles que no solamente está disponible el trabajo a través de nuestra plataforma y LinkedIn, el perfil de LinkedIn de Biobárica, sino además hay una nota resumen que está muy buena, así que pueden ir a visitarla. Bueno, Gonzalo, a ver, primero, a ver si nos puedes contar un poco de tu carrera y tu experiencia profesional. Por supuesto, gracias, Fabricio. Bueno, mi formación efectivamente en kinesiología inicialmente, en donde posteriormente, ¿verdad?, genero una maestría en terapia manual, posteriormente en gestión, y me especializo en el área de rehabilitación respiratoria, siendo, ¿verdad?, con certificaciones tanto nacionales, que es por la especialidad de kinesiología respiratoria a nivel chileno, y pasó exactamente lo mismo a nivel latinoamericano. En la actualidad participo, ¿verdad?, como director de Biobárica Chile, como bien comentabas tú, y bueno, me dedico al área de neurorehabilitación y rehabilitación respiratoria en Clínica Los Coihues y soy docente de la Universidad Autónoma de Chile, de la Facultad de Ciencias de la Salud. Eso en líneas generales. Bien, buenísimo, Gonzalo. Bien, recientemente decía que vamos a hablar un poco acerca del trabajo que lograste hacer. Particularmente pude leerlo y revisarlo. Me parece que tiene un nivel primero, diseño particularmente está muy bueno y por supuesto que los resultados son de alto impacto. Mi primera pregunta es, ¿qué te motivó a diseñar este trabajo, digamos, prospectivo que describe un poco la seguridad terapéutica de la terapia hiperbárica? Bueno, este inicio y se ve un poco en el grupo de personas que trabaja, que no son de Biobárica, ¿verdad? Efectivamente, en el grupo de enfermeras, médicos, ¿cierto?, doctores, kinesiólogos, ¿verdad? En donde acá la pregunta de investigación, como siempre sucede en estos casos, era que todos nuestros usuarios, ¿verdad?, nos preguntaban si el equipo, a veces médicos, ¿cierto?, que derivaban pacientes hacia nosotros, si habían efectos adversos. Y al buscar en la literatura, efectivamente, había muy poco y todo era basado un poco en la teoría, ¿cierto? Que las presiones podrían generar esto, podrían o no deberían generar otra cosa, y no había nada documentado, ¿verdad?, con usuarios y con un número de sesiones importante. Y lo que había eran cámaras rígidas con mucha presión, que habitualmente no es las presiones que se están ocupando clínicamente hoy en día de 3 atmósferas, y sabemos por qué estas cámaras rígidas se crean para otro fin, ¿cierto?, que es por intoxicación, etcétera. Entonces, de ahí nace de poder documentar todo lo que podíamos, ¿cierto?, desde el punto de vista de efectos adversos que podían tener estos usuarios, desde saturación de oxígeno, presión arterial, glicemia, claustrofobia, eh, el barotrauma, ¿cierto?, objetivo, subjetivo, la otalgia que puede producir ¿cierto?, la presurización o despresurización. Si bien el equipo Revitalier tiene una gran ventaja, ¿verdad?, que tiene una presurización, ¿verdad?, que va a ser resguardada, indiferente, que puede ser operada por el terapeuta, también pudimos sacar un promedio ideal, ¿cierto?, que es cerca de los 6.5 minutos para que no se produzca ningún tipo de molestia. Entonces, nos dio mucha información para no solamente mostrarle a los usuarios que el tratamiento es seguro y a los médicos que nos derivan, sino que también, ¿cierto?, alimentarnos a nosotros de saber que la terapia no va a generar ninguna problemática en los usuarios y que estamos trabajando con un equipo de excelentes, ¿cierto?, características técnicas y lógicamente que entrega todos los beneficios que queremos desde el punto de vista de la terapia hiperbárica. Bien. A ver, si nos puedes contar también un poco de la muestra, digamos, cómo fue ese cálculo y demás, pero sobre todo,
los resultados. A ver, los resultados son extremadamente relevantes, como bien lo mencionaba, sobre todo desde el punto de vista de bibliográfico. Cuando vas, digamos, a lo disponible, te encontrás con esa cantidad de efectos adversos que desde un punto de vista del paciente o del mismo profesional, muchas veces se siente limitado a indicar el tratamiento porque se encuentra con esta cantidad de efectos adversos. Y en este caso, digamos, lograste hacer la diferencia. Puntualmente mi pregunta es, ¿a qué crees que se debe este hallazgo, que haya tan pocos efectos adversos, básicamente nulo, con la tecnología Revitaler? Mira, puntualmente nosotros también hicimos, ¿verdad?, un seguimiento de prácticamente 1.300 sesiones, y esto Wow. también lo llevamos a número de usuarios que eran sobre 100 pacientes, con un promedio de sesiones sobre 10, ¿ya? Que es habitualmente los tratamientos que hacemos nosotros sobre 10 a 20 sesiones, como bien tú lo sabes, ¿verdad?, por las patologías que tratamos. Por lo tanto, la conclusión acá es muy sencilla, que lo primero que ayuda mucho es que trabajamos con una presión, digamos, que estás en el contexto, ¿verdad?, fisiológico de las cosas que queremos lograr, que está sobre 1.4 atmósferas, como apuntan todas las sociedades. Nuestro equipo, como bien sabemos, dan 1.45, y vamos, ¿cierto?, a lograr con esto todos los efectos fisiológicos. El comparativo con otros, ¿cierto?, como Houdini u otros trabajos, ¿cierto?, que se hacían con 2.5 atmósferas, efectivamente generaban otalgia o barotrauma altísima, y Mm. está asociado, ¿verdad?, a que quizás no es necesario trabajar con presiones tan altas para lograr los efectos fisiológicos en las patologías que nosotros tratamos. En el caso, por ejemplo, de nuestros centros BioBarica, hacemos ciertas evaluaciones para determinar por patología cuáles son los avances del paciente con escalas de fatiga, ¿verdad?, dolor, etcétera. Entonces también hemos objetivado que los resultados se logran con estas presiones, ¿verdad?, que son mucho más seguras que presiones altas. Entonces yo creo que la clave acá es que hemos podido demostrar que con presiones, ¿cierto?, no máximas como algunos equipos, podemos lograr los efectos fisiológicos que deseamos sin generar las molestias, ¿cierto?, problemáticas que se pueden provocar, ¿verdad?, o que están descritas en la literatura. Claro. De Acá, hecho, sí, acá hay mucho ojo, ¿cierto?, que el paciente, cuando tiene una mala experiencia en su primera sesión, habitualmente, ¿cierto?, pierde adherencia al tratamiento, y eso es claro. clave. Lo Por lo abandona, claro. tanto, esto también fue fundamental de determinar el tiempo de presurización que sea el adecuado, que el usuario no tenga todas estas problemáticas que hemos estado hablando, porque genera automáticamente la adherencia y cumplir el tratamiento, que es lo que queremos, ¿verdad?, que haga el usuario. Justo eso iba a comentarte del alcance del trabajo, que si bien, digamos, es objetivamente analizable los datos de hallazgos en efectos adversos, el alcance es mucho más amplio porque justamente llega a este lugar donde el confort del paciente, la seguridad terapéutica está directamente relacionada con el resultado, ¿no? El resultado terapéutico, eh, por esto que vos, digamos, mencionabas, que es el abandono del tratamiento, la predisposición que tiene el paciente, digamos, todo ese tipo de cosas que poco se evalúan y que tienen que ver muchísimo también con el resultado. Ahora, Gonzalo, un poco hablando de tu centro, ¿no? Que además sé que lo manejas muy bien, que tienen un flujo de paciente bastante importante. ¿Cómo es un día típico ahí en Biobárica, Chile? ¿Qué pacientes, patologías reciben? Muchas gracias, Fabricio, por el cumplido. Eh, Nosotros habitualmente, y como bien sabemos, la línea biobárica es rehabilitación, ¿verdad?, dolor y heridas. Nuestro principal foco son heridas pre y posquirúrgicas. Hoy en día tenemos un foco importante en esa línea. Los hospitales públicos, o los urólogos nos han enviado muchos pacientes hoy en día con cistitis actínica con muy buenos resultados, porque disminuye el dolor y el sangramiento en estos pacientes después de la radioterapia. Y eso ha sido un hallazgo muy interesante, donde estoy intentando ahí con algunos de los urólogos que nos intenten dar algo más objetivo para poder determinar, ¿cierto?, fuera el dolor, el sangrado, cómo podemos, ¿verdad?, pesquisar la eficacia del tratamiento. Pero eso ha sido muy interesante para nosotros, ¿verdad?, la buena respuesta que han tenido estos pacientes oncológicos. Fibromialgia y todas las patologías que generan un dolor crónico, ¿cierto?, progresivo, o en este caso son enfermedades inflamatorias sistémicas, que como bien sabemos nuestra terapia disminuye la inflamación, ¿cierto?, por la hiperoxia, andan muy bien, y tenemos un flujo paciente importante en ese grupo también.
Así que ese es como nuestro núcleo de pacientes, bueno, y de rehabilitación, muchos usuarios con accidente vascular, algunos con lesión medular, ¿verdad? Etcétera, que también se apoyan bastante con la terapia física, ¿verdad? En este caso, y usando cámara, que también ha sido muy interesante ver los resultados que tienen o que se recuperan, ¿cierto?, más rápido, etcétera. La línea de lesiones deportivas en Chile todavía no es tan fuerte, si bien hemos visto que muchos deportistas, ¿cierto?, de alta competencia ocupan hoy en día cámara hiperbárica, eh, todavía, ¿cierto?, no ha tenido lo que hemos intentado también buscar de disminuir, ¿cierto?, el tiempo de recuperación de lesiones, etcétera, que eso está muy documentado, ¿ya? Pero eso todavía no hemos tenido un flujo importante de usuarios a nivel deportivo. Claro. Igual te comento anecdótico, los últimos 3 episodios de Vivarica Talks han sido con profesionales relacionados con la terapia física, kinesiología y rehabilitación, con lo cual, digamos, de alguna manera u otra, eso explica no solamente el nivel de profesionales que puede ocupar la terapia hiperbárica, sino también que realmente hay una aplicación terapéutica en esa área, digamos, de tratamiento. Ahora, nosotros siempre hacemos esta última pregunta, Gonzalo, y es, ¿cómo definirías la terapia hiperbárica en una palabra y por qué? En una sola palabra, disminución en los tiempos. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque efectivamente hemos visto que podemos lograr, ¿cierto?, los efectos que se producen en algunas líneas con la terapia física, en otras, ¿cierto?, con la farmacología, en donde, ¿cierto?, la respuesta es mucho más rápida y uno ve que los pacientes también reaccionan bastante bien a este tipo de alternativas terapéuticas. Y ya sabemos que es segura por lo que partió, Claro, ¿verdad?, esta conversación, y es un tratamiento médico, ¿cierto?, claramente, que hoy en día cumple con todas las normativas, sobre todo nuestro equipo Revitalier 430, ¿verdad?, de las diversas, ¿verdad?, sociedades, etcétera, sociedad americana, así que realmente esa sería la palabra. Yo veo una disminución en los tiempos que queremos lograr nosotros como profesionales de la salud, ¿verdad?, que queremos ver al paciente bien. Por lo tanto, esta es la palabra de disminuir tiempo, ¿cierto? bien. No, nunca mejor explicado, Gonzalo. Particularmente y especialmente quiero agradecerte, primero por tu tiempo, por brindarnos este espacio, también rescatar algo que quizás no lo mencionamos anteriormente, y es que seguís apostando por la medicina basada en evidencia, por crecer científicamente y aportar desde la evidencia clínica y demostrada. Así que bueno, muchísimas gracias por el espacio, por compartir con nosotros. Y bueno, nos seguiremos viendo las caras, por supuesto, Gonzalo. Sí, muchas gracias, Fabricio. Aprovechar este espacio también para, como dije al inicio, agradecer al doctor Matías Otto, al doctor Rodrigo Torres, gente que no trabaja con nosotros ni trabaja en medicina hiperbárica y nos apoyó junto con el equipo que trabaja en esto a tener una visión más externa. Y es muy importante, ¿cierto?, buscar profesionales desde el punto de vista transversal que no tengan un conflicto de interés, sino que realmente vean que es un tema a desarrollar y un mundo que tenemos que basar en evidencia porque hay mucho que hacer en esto. 100% de acuerdo. Y es lo que lo hace, digamos, realmente objetivo. Gonzalo, muchas gracias. Gracias a ustedes y que tengan un gran día. Cuídense, Fabrizio. Estamos en A contacto. todos, Que vaya muchas bien. gracias por conectarse, por ver los episodios. Los esperamos en el siguiente episodio y bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos.